Al día del Señor, 15 de julio de 2018, y basado en el Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versículos 24 al 27. Como hemos venido en una predicación secuencial, versículo a versículo, idea tras idea, hoy veremos este texto, Mateo capítulo 17, 24 al 27, y el sermón es titulado El Rey enseña sobre el compromiso con el Rey. Oramos para recibir la santa palabra. Amado Señor y buen Salvador, tú has sido bueno al darnos tu palabra, y por medio de tu palabra tu iglesia es edificada. Los santos somos completados, perfeccionados por tu palabra, porque dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Y ese es uno de los propósitos fundamentales de la Santa Congregación, y uno de los propósitos fundamentales de la predicación de la palabra: la edificación de tu iglesia, la santificación de los santos, la transformación de la vida de los creyentes. Pero también tu palabra dice que es por medio de la predicación de la palabra y no por otro medio que las almas vienen al conocimiento del Evangelio y reciben la gracia salvífica. Por eso hoy presentamos este sermón delante de ti, para que seas tú, Señor amado, asistiéndonos en el conocimiento de la palabra, y también para que me asistas a mí, siervo inútil, a quien tomaste para que tú seas glorificado a través de la predicación de la palabra. Úsame, Señor, haz de mí ese siervo que tú demandas, y que pueda presentar, exponer ante mis hermanos con fidelidad tu santa palabra, para la gloria de tu nombre. Te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Dice el texto bíblico: Cristo Jesús y sus discípulos llegaron a Capernaum. Los que cobraban el impuesto del templo se acercaron a Pedro y le preguntaron: ¿su maestro no paga el impuesto del templo? Sí lo paga, respondió Pedro. Al entrar Pedro en la casa, se adelantó Jesús a preguntarle: ¿tú qué opinas, Simón? ¿Los reyes de la tierra a quienes cobran tributos e impuestos? ¿A los suyos o a los demás? A los demás, contestó Pedro. Entonces los suyos están exentos, le dijo Jesús. Pero para no escandalizar a esta gente, vete al lago y echa el anzuelo. Saca el primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás una moneda. Tómala y dásela a ellos por mi impuesto y por el tuyo. Palabra de Dios. Muy bien, hermanos. Este texto es bien difícil y ha sido hasta controversial. Y no podemos saltarlo, ni tampoco podemos trazarlo de una manera diferente a como lo guía el Espíritu Santo de Dios. Que el Señor nos dé sabiduría para entender este texto. El pasado domingo, en el programa de televisión Séptimo Día, presentaron a unos pastores que estaban engañando al rebaño, que estaban engañando a los fieles de su iglesia con negocios fraudulentos, ofreciendo negocios que según ellos les iba a traer la prosperidad y que iban a salir de pobres. Escuchamos también de pronto, los que lo pudieron ver, yo lo tuve que ver luego, debido a las llamadas o a las preguntas que me hicieron al respecto, para saber y dar una respuesta, ¿cierto? Algunas personas, lo que yo vi allí en aquellas personas que entraron en esos negocios, no es que solamente el pastor los estaba engañando, es que ellos también tenían un espíritu codicioso. Ellos en realidad lo que querían era la riqueza material, la riqueza del mundo, ganar este mundo. Cuando la palabra del Señor nos enseña que nuestra riqueza es la espiritual y la eterna. También piensan ellos que algunos se aferraban
con una mala interpretación de la Biblia, diciendo que es que el Señor no quiere que seamos pobres. Entonces, ¿cómo interpretar aquel texto que dice, en el mundo tendréis aflicciones? ¿Cómo interpretar aquel texto que dice que con lo que tenemos, el vestido y el alimento, ya es suficiente? ¿Cómo interpretar aquel texto que dice que las riquezas de este mundo se las come el óxido, la polilla y se las roban los ladrones? Por eso debemos buscar aquellos tesoros espirituales, los cuales no se los come el gusano, ni el orín o el óxido, ni se lo roban los ladrones. ¿Cómo explicarlo, cierto? A veces hay unas pésimas interpretaciones de la Biblia y claro, la hacen los engañadores para sacar fruto económico. Y se cumple ahí la palabra que dice, Mateo 24, 4 y 5, tengan cuidado de que nadie los engañe. Les advirtió Jesús. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. El versículo 11 del mismo capítulo dice, y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Y el versículo 24 dice, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos. Esto es lo que se está cumpliendo. Estamos viendo el engaño. La gente usando, los codiciosos, usando el evangelio para engañar a la gente. Es una realidad. Pero ante tanto engaño, ¿qué ha sucedido? Viene como una contienda de fe o como una discusión sobre el manejo de los dineros en la iglesia, sobre qué debe hacer la iglesia. Pero si esa gente roba tanto, pues ¿para qué dar en la iglesia? Más aún el movimiento reformado, en donde nosotros no hacemos falsas promesas ni engaños a las gentes, sino vamos a la Sagrada Escritura. La iglesia bíblica no enseña sobre lo que decía ahora el hermano Mauricio, un canje entre mi dinero y mis bendiciones, un canje con el Señor entre mi dinero y para mis bendiciones. Entonces, algunas personas se han pasado ya al otro extremo. Vienen de un extremo en donde lo dan todo porque son engañados, pero como se sienten engañados, ahora se pasan al otro extremo. No hay que dar nada. Los pastores son ladrones. Mire, lo presentaron en séptimo día. Entonces la gente pasa al otro extremo. Y surgen preguntas como, ¿es obligatorio dar dinero a la iglesia? ¿Por qué se da dinero en la iglesia? Ahora, si hay que dar dinero, ¿cuál es la medida correcta? ¿El diezmo? ¿El 20%? ¿El 3%? ¿Lo que yo pueda? Algunos interpretan aquel texto que dice, cada cual dé conforme a su corazón. Y como la gran mayoría todavía están en la carne, su corazón es carnal, entonces dan conforme a la carne, con tacañería, o no dan, ¿cierto? Ah, no, es que yo no tengo para dar, dicen algunos, antes que me den a mí. Él nos dice que cada cual debe dar conforme a su corazón, o al propósito de su corazón. ¿Cuál es el propósito de su corazón? ¿Cuál es el propósito del corazón del cristiano? El reino de Dios, la vida eterna. Entonces nosotros no debemos dar conforme a lo que dice mi corazón o a lo que establece un culto o una denominación. Nosotros debemos dar conforme al reino de Dios. Muchas personas usan la lógica y dicen, hombre, eso del diezmo y todo eso es un engaño para robarle el billetico a la gente. Otros toman algunos textos bíblicos y defienden sus posturas. Y esto termina en una discordia entre los hermanos. ¿Cómo resolver el asunto? ¿Cómo resolver incluso si tú tienes una inquietud respecto de tus finanzas? ¿Cómo manejar las finanzas para la iglesia? Este texto que hoy vamos a estudiar nos da una luz
muy clara acerca de la responsabilidad de los santos en el sostenimiento de la iglesia. Este texto está en prosa narrativa, nos relata un suceso acontecido en los tiempos del Señor Jesús, con el Señor Jesús y con Pedro. Pero no solamente nos relata, sino que también el Señor Jesús aquí da una enseñanza muy clara respecto del manejo del dinero, enfocado en el reino de los cielos. ¿Cómo se administra el dinero personal enfocado en el reino de los cielos? El mismo Señor Jesús no solamente nos enseña, sino que también nos da el ejemplo acerca de la responsabilidad que tenemos los creyentes para con el reino de Dios, para con su iglesia. Y en esta mañana vamos a mirar tres aspectos, porque el texto se relaciona con el cobro de un impuesto. Entonces vamos a mirar el cobro del impuesto, o sea, la responsabilidad con la manutención de la iglesia. En segundo lugar, vamos a ver el dilema que surge sobre el impuesto, porque allí se plantea un dilema, una inquietud. ¿Habrá que pagar ese impuesto? ¿Por qué pagar ese impuesto? O sea, ¿por qué tenemos una responsabilidad con la iglesia? ¿Por qué tenemos una responsabilidad con el reino de Dios? Y en tercer lugar, vamos a ver el pago del impuesto. Cómo el mismo Señor Jesús asume su responsabilidad como Dios encarnado, como hombre, para pagar un impuesto que, como lo vamos a ver, Él no tenía por qué pagar. En primer lugar, vamos a ver el cobro del impuesto. Dice el versículo 24: cuando Jesús y sus discípulos llegaron a Capernaum, los que cobraban el impuesto del templo se acercaron a Pedro y le preguntaron: ¿su maestro no paga el impuesto? ¿Su maestro no paga el impuesto del templo? Lo abordaron a Pedro y le dicen esto. La inquietud es el impuesto del templo. ¿Qué es ese impuesto del templo? Este impuesto no era un impuesto civil romano. Sabemos que cada nación, cada imperio, para poder sostener su gobierno, para poder sostenerse, debe cobrar impuestos. El impuesto es un deber de todos los ciudadanos. Pero este no era un... aquella dominación romana, en la época del Señor Jesús, Roma cobraba impuestos. Ahora eso tenía un sistema. El rey de esta región, pudiéramos decir que de los judíos, era Herodes Antipas. Y Herodes Antipas ya había impuesto unas cargas muy exageradas sobre la gente. Entonces él pagaba unas cuotas, unas tasas al Imperio Romano y se quedaba con otras tasas para someter al imperio. Además, recordamos que habían unos cobradores de impuestos, que en todo el relato del Evangelio estos personajes eran aborrecidos. ¿Por qué? Porque generalmente abusaban de la gente. Pero este no era este tipo de impuestos. El impuesto al que se refiere aquí el Señor, es más aún en la versión Reina Valera, no habla de un impuesto, sino habla de pagar una cantidad, una suma ya establecida, que eran 2 dracmas. Entonces, ese impuesto no era un impuesto de Roma, ni tampoco era un impuesto civil, era un impuesto religioso. Y no lo cobraban los publicanos, sino que lo cobraban los delegados del Sanedrín. Los del Sanedrín nombraban los delegados para que le fueran y le cobraran a cada ciudadano el impuesto del templo. Pero ¿de dónde provenía ese impuesto? Ese impuesto provenía de la misma ley de Dios. Vamos a ir a Éxodo capítulo 30 y vamos a leer los versículos 11 al 16. Dice así:
Éxodo 30, 11, 16. El Señor habló con Moisés y le dijo: cuando hagas el censo y cuentes a los israelitas, cada uno deberá pagar al Señor rescate. Esto se llama también expiación por su vida, para que no le sobrevenga ninguna plaga durante el censo. ¿Qué hacían las plagas? Matar a la gente. Entonces, para que no le sobrevenga la muerte, hay que pagar el impuesto, hay que pagar este rescate. Cada uno de los censados deberá pagar como ofrenda al Señor 6 gramos de plata, que es la mitad de la tasación oficial del santuario. Todos los censados mayores de 20 años deberán entregar esta ofrenda al Señor. Al pagar su rescate, o sea, su expiación, ni el rico dará más de 6 gramos, ni el pobre dará menos. Era una tasa general. Tú mismo, le dice el Señor a Moisés, tú mismo recibirás esa plata de manos de los israelitas. ¿Qué era lo que tenía que recibir? Plata. No era trigo, no era cebada, no eran ovejas, era plata, dinero en efectivo. ¿A quién había que dárselo? ¿A los pobres y necesitados de Israel, que había muchos? No, dice al sacerdote, que era en ese momento Moisés: tú mismo recibirás esa plata de manos de los israelitas. ¿Y qué harás con esa plata? Y la entregarás para el servicio de la tienda de reunión. De esta manera, el Señor tendrá presente que los israelitas pagaron su rescate. Esta era la norma, esta era la ley que el Señor le había dado a Moisés. Ahora vamos a ver su cumplimiento. Éxodo 38, 26. ¿Cómo se cumplió esta norma en el pueblo de Israel? Dice, Éxodo 38, 26. Todos los mayores de 20 años de edad que fueron censados llegaron a un total de 603.550. Y cada uno de ellos dio 6 gramos de plata según la tasación oficial del santuario. O sea, todos los israelitas cumplieron con la ley del Señor. Segundo libro de las Crónicas 24:6. Había pasado ya mucho tiempo. El pueblo de Israel se había olvidado del libro, se había olvidado de las leyes. Pero surgió un rey que retomó el libro, que restituyó el templo, restauró el templo. Entonces dice en segundo libro de las Crónicas 24:6. Entonces el rey llamó al sumo sacerdote Joyadá y le dijo: ¿por qué no has presionado a los levitas para que vayan y recojan en Judá y en Jerusalén la contribución que Moisés, siervo del Señor, y la asamblea de Israel impusieron, pues se llama impuesto, impusieron para la tienda del pacto? Segundo de Crónicas 24:9, 3 versículos luego, 9 y 10 dice: luego mandó que se pregonara por Judá y Jerusalén que trajeran al Señor la contribución que Moisés, siervo del Señor, había ordenado a Israel en el desierto. Todos los jefes y todo el pueblo llevaron alegremente sus contribuciones, llevaron alegremente ese impuesto, lo llevaron con alegría, con gozo de corazón. ¿Por qué lo llevaron con alegría? Porque estaba dedicado al templo, a la celebración del pueblo de Dios para el Señor, al culto. Entonces llevaron alegremente sus contribuciones y las depositaron en el cofre hasta llenarlo. O sea, fue abundante. Luego, en Babilonia, el pueblo ya había olvidado la ley, y el Señor permite que 70 años después de que ellos fueron expulsados, volvieran a Jerusalén, reconstruyeron los muros, reconstruyeron el altar, reconstruyeron el templo, reconstruyeron los muros. Y en eso está Nehemías. Vamos a leer en Nehemías capítulo 10, 32
cómo se estableció, cómo se dio cumplimiento a esta ley del Señor para Israel. Esto era para Israel, era para el pueblo de Israel. Algunos dirán, ve, eso era para Israel, no era para la iglesia. Vamos a mirar. Dice Nehemías 10:32. Además nos pusimos la obligación de contribuir cada año con 4 gramos de plata para los gastos del templo de nuestro Dios. Fue un compromiso que hizo Nehemías y el pueblo. ¿Para qué? Para el templo del Señor. Este impuesto era una ley para los judíos. Se enfocaba en la redención de las personas. El enfoque era, hay que dar ese impuesto para redención. El que paga ese impuesto tiene redención. Pero ese impuesto había que pagarlo constantemente, había que pagarlo cada año, por el asunto de que ellos volvían a pecar, volvían a necesitar la redención. Entonces se enfocaba en la redención, había que pagarlo, y estaba destinado para el sostenimiento del templo. Aquí nos surge una situación: ¿por qué el impuesto de la redención o el pago de aquella contribución enfocada en la redención se dirigía al templo? Por una sencilla razón: porque la redención nos conduce al templo, porque la salvación nos conduce al templo. ¿Cómo así que la salvación nos conduce al templo? Sí. O sea que la salvación lo que hace es llevarnos a una iglesia. No. La salvación nos conduce al templo. ¿Y qué hay en el templo? ¿Qué es lo más importante del templo? La presencia de Dios, la Shekinah. Entonces por eso estaba relacionado, aquel pago de redención estaba estrechamente ligado con el servicio del culto. En cuanto el pecador en el tiempo de la iglesia es redimido, inmediatamente queda estrechamente ligado a la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es la que rinde culto al Señor. A la iglesia se le ha delegado, y ya lo hemos visto en todo lo que hemos estudiado de eclesiología, como una de las funciones de la iglesia es la gloria y la adoración al Señor. Entonces está estrechamente ligado. La redención está estrechamente ligada con la iglesia, con la comunión en la iglesia. Entonces el dinero que se enfocaba en la redención estaba destinado para el sostenimiento del templo y de sus servidores. Y su valor era, para la época del Señor Jesús, 2 dracmas por varón mayor de 20 años. Estos 2 dracmas equivalían, más o menos, cada dracma equivalía al salario de 2 días. Entonces, como había que pagar 2 dracmas, era el salario de 4 días. Ahora, ¿cómo se cobraba ese impuesto en la época del Señor Jesús? El impuesto se cobraba aproximadamente unos 15 días antes de la Pascua, por allá por el mes de marzo. Pero no se tenía una fecha límite para el pago. Si alguien no lo pagaba porque estaba en el extranjero o algo así, entonces los cobradores podían ir a cobrar fuera de esta fecha. En esta ocasión ya habían pasado cerca de 6 meses desde la Pascua. El Señor Jesús había estado recorriendo diferentes regiones. Había ido incluso a otros lugares, al extranjero. Y había predicado el Evangelio y había estado un tiempo en comunión con sus discípulos. El Señor Jesús no había estado en un lugar permanente, no se había asentado en un lugar para que le fueran a cobrar los impuestos. Además de ello, recordemos, era un impuesto cobrado por censo. El Señor Jesús estaba censado allí en Galilea, en la ciudad de Capernaum. Entonces resulta que el Señor no había pagado para esa fecha el impuesto. Y los cobradores de impuestos estaban ojo avisor. A ver, ¿qué pasaba? Cuando llegara el maestro ese que hacía milagros, cuando llegara el maestro ese que
predicaba tan diferente, que tenía un gran poder. A ver qué era lo que iba a hacer, si iba a pagar por los impuestos. Por eso le salieron a cobrar. Este cobro tenía una suspicacia. Miremos cómo dice el texto. Se acercaron a Pedro y le preguntaron. Bueno, ¿por qué se acercaron a Pedro? ¿Por qué no se acercaron directamente al Señor? ¿Recuerdan qué pasó con Eva? La serpiente, ¿a dónde fue? ¿A donde Adán o a donde Eva? Ah, a donde Eva. ¿Por qué? Porque Eva era más débil, Eva era más frágil. En esta ocasión, los cobradores de impuestos, ¿por qué no van al Señor Jesús y van a Pedro? Ah, porque Pedro es más frágil, más vulnerable. Esto nos muestra que muy posiblemente ellos fueron enviados a Pedro para ver si él caía. El asunto llevaba en cierta forma una trampa. Y miren la trampa de la pregunta. Dicen, bueno, ¿su maestro no paga el impuesto del templo? Aquí no ha llegado el impuesto del templo. ¿Es que él está exento o qué? ¿Es que él tiene corona o qué? Seguramente esperaban que Pedro inmediatamente les dijera, no, nosotros estábamos afuera, no teníamos por qué pagar el impuesto. Y entonces los cobradores ya tendrían una forma para ir a acusar al Señor Jesús al Sanedrín y así hacerle un juicio. Era lo que ellos querían. Entonces el cobro, como vemos aquí, no era un simple cobro. Detrás había veneno, detrás había trampito. Y saben una cosa, eso mismo sucede hoy en día en la iglesia. Hoy en día en las redes, nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros familiares, y me lo comentaron algunos hermanos, no uno, más de uno, me comentó que la familia misma le había inquietado. Mire, usted que va a esa iglesia, el pastor es un ladrón. Oh, el hermano me dijo, es que no conocen al pastor Héctor. Aquí hay un hermano que tiene un hijo y le pregunta al papá, ¿y el pastor Héctor todavía tiene ese carro viejo? Y le dice, sí, todavía tiene ese carro viejo, ya lo tiene arrumado. Debe ser el único, porque todos tienen ya carro nuevo, porque todos trabajan para las riquezas de este mundo. Pero la gente siempre va a poner esa trampita. ¿Y usted va a dar los diezmos? Y eso me recordó hace muchos años cuando yo tenía un compañero evangélico en el trabajo, en el restaurante donde yo trabajaba. Y yo lo llamé estúpido, bruto. Usted se mata aquí trabajando día y noche para sostener a su familia y coge la plata que es de su familia y se la lleva un pastor rico que no hace nada. Y yo recordaba esto y dice, fui un tramposo, fui un enemigo del reino de Dios. Esa trampa va a estar a tu lado y te va a decir, con que en la iglesia te demandan los diezmos, tienes que pagarle al pastor, un vago que no hace nada. Bueno, me gustaría que cuando una de esas personas diga eso, ven y me reemplace, a ver si es que yo no hago nada. ¿Cómo se preparan los sermones? Cuando hay que hacer visitaciones, los grupos, los discipulados, la oración. ¿Cómo se hace eso? ¿Con qué plata se mueve eso? Algunos dirán, bueno, si quiere plata, que trabaje. Bueno, eso es trabajo. Pero digamos que le llevamos la corriente y decimos que no es un trabajo. Yo puedo irme a trabajar 8 horas diarias que debo cumplir en mi empleo, más quizás 3 o 4 horas de transporte, más otras cosas. Quizás puedo invertir 13 o 14 horas diarias para el empleo, para poder sostenerme. Y entonces yo puedo venir el sábado de la tarde, mirar un video cualquiera y sacar un sermón y traérselo a ustedes. Un sermón enclenque, un sermón sin fundamento. Y cada vez que me digan, pastor, necesitamos orar, que usted ore por alguien. Amén, sí, hermano, ahí vamos a orar. Y ni al acostarse uno se acuerda de la oración.
Pastor, necesitamos que usted visite un enfermo pariente mío. Ah, hermano, no puedo porque es que estoy trabajando. Entonces esto sería un ministerio supremamente corto. Respeto mucho a los hermanos que tienen ese trabajo bivocacional y que pueden hacerlo. El Señor me ha llamado a hacer un trabajo de tiempo completo, es su gracia. Entonces, siempre vamos a encontrar enemigos y críticos acerca del aporte para el reino de los cielos. Y allí lo encontramos, una trampa para Pedro. Y es la misma trampa que nos pone el mundo. ¿Ustedes van a dar dinero para la iglesia? Y ahí viene el dilema sobre el impuesto. Si dar o no dar. Versículo 25. Pedrito, que era bien comprometido con el Señor. Alguien me dijo cuando le comenté acerca de Pedro, me dijo, es que Pedro era explosivo. No, Pedro no era explosivo. Un poquito acelerado. Pero yo no veo a Pedro peleando con la gente y metiéndoles el evangelio de las malas y todo este tipo de cosas. No, Pedro tenía un carácter hasta a veces voluble, no era un carácter firme. Pero él era aceleradito. Y él le responde a los cobradores de impuestos, sí, él lo paga. Como era su costumbre, Pedro actuó impulsivamente, sin consultar primeramente al Señor si se iba a pagar o no se iba a pagar el impuesto. Y esto estuvo en realidad mal. Y esto no estuvo del todo mal. Pedro ya había visto cómo el Señor pagaba sus impuestos. Pero no solamente ello, sino que muy seguramente recordó aquellas palabras del Señor Jesús en el Sermón del Monte, que vamos a repetir ahora. Mateo capítulo 5, versículos 17 al 20. Mateo capítulo 5, 17 al 20 dice, no piensen que he venido a anular la ley y los profetas, no he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseña a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos, porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere a la de los fariseos y a los maestros de la ley. El Señor Jesús vino a dar cumplimiento a la palabra. Entonces Pedro lo sabía. Pedro sabía que el Señor iba a cumplir hasta la última jota y hasta la última tilde de la palabra, de la ley. Y esto era ley, había que cumplirlo. El Señor, por ende, lo cumplió. Entonces, ¿qué hace Pedro? Pedro se va a la casa para hablar con el Señor Jesús. ¿Cómo van a pagar el cobro? ¿De dónde va a salir la plata? Quizás también ellos estaban un poco cortos de dinero. Recordemos que habían estado 6 meses fuera del ministerio público. Quizás esto haya frenado un poco la economía del grupo de los 12. O quizás también había un apremio por ir a pagar los impuestos. Se habían pasado cerca de 6 meses. Pero ¿qué sucedió? Antes de que Pedro, el apóstol, llegara a hablar con el Señor Jesús, ¡oh sorpresa! El Señor Jesús ya lo sabía. Y Él es quien le entabla el tema del impuesto del templo. El Señor Jesús es omnisciente. El Señor Jesús lo sabe todo. Él, sin duda alguna, sin estar allí presente, conocía claramente aquel diálogo. Y entonces, el Señor Jesús sorprende a Pedro. Dice así el texto: al entrar Pedro en la casa, se adelantó Jesús a preguntarle: ¿tú qué opinas, Simón? ¿Los reyes de la tierra a quiénes cobran tributos e impuestos? ¿A los suyos o a los demás? A los demás, contestó Pedro. Entonces los suyos están exentos, dijo Jesús. A través de esa pregunta, el Señor pone a Pedro a reflexionar. Con una cuestión muy normal, muy lógica, muy simple.
Dice los reyes de la tierra. ¿A quiénes le cobran los impuestos? ¿A su familia o a los demás, al pueblo? El Señor le muestra que un rey no cobra impuestos o no pone impuestos para pagarlos él mismo. Y esto hace recordar a Pedro que hacía solamente algunos días, no más de 15 días o un mes, ante la pregunta del Señor Jesús: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero no hacía nada, menos de una semana, que él había estado en el monte de la transfiguración y oyó aquella potente voz desde los cielos que decía: refiriéndose a Jesús el Señor, este es mi Hijo amado en el cual me complazco, a él escuchen. Bueno, pues si el templo es de Dios, él es el rey, su propio Hijo está exento de pagar el impuesto del templo. Todos los demás debían pagar el impuesto. Jesús no. Jesús no, porque era el rey, era el señor del templo. Recordemos, el impuesto había sido instituido ¿para qué? ¿Para qué era que había sido instituido el impuesto? Para expiación. Para expiación. La pregunta es: ¿qué pecado tenía que expiar el Señor Jesús? Nadie lo podía acusar de pecado. Entonces él no tenía que hacer expiación de pecado. Jesús era el único judío exento para pagar ese impuesto, porque no había pecado. Entonces Pedro había actuado de manera ligera al decir que sí, que el Señor iba a pagar el impuesto. Pero además de actuar de manera ligera, había negado su fe. ¿Por qué? Porque él en ese momento debía haber dicho: ¿y por qué nuestro Señor ha de pagar impuestos sobre lo que es de él? Él es quien debe recibir el tributo, es Él quien expía nuestros pecados. Él vino a expiar nuestros pecados. ¿Por qué Él ha de pagar impuesto? Somos nosotros los que debemos pagar el impuesto. Él es el rey, Él no tiene que pagar impuestos. Y eso hubiera, en primer lugar, confirmado lo que predicaba el Señor Jesucristo, lo que creía Pedro. Pero él le habría hecho caer en cuenta a aquellos cobradores del mesianismo del Señor Jesús y de esa fe férrea que deberían tener los discípulos. Pero ¿qué sucedía? Como lo hemos visto anteriormente, la fe de los discípulos aún era débil. Y por eso él dice rápidamente: sí, el maestro va a pagar los impuestos. Al caer en cuenta de esto, en Pedro surge un gran dilema. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Se pagan o no se pagan los impuestos? No hay que pagarlos, el Señor tiene toda la razón. Pero yo dije que sí había que pagarlos. Ahora, ¿cómo le voy a decir a los cobradores que no vamos a pagar impuestos? Esto me va a producir un grave problema. Y posiblemente pensó más allá. Pero esto va a alborotar a la gente. Porque como uno solo, si era el maestro que tanta fama tenía y él se negaba a pagar el impuesto, toda la turba se iba a negar a pagar el impuesto. Porque la turba estaba exacerbada con todos los excesos que habían cometido los religiosos judíos. ¿Saben? Algo así pasa hoy en la iglesia. Viendo ese programa, para los que lo vieron, a quienes no lo han visto, no lo vean, no es necesario, ya con la predicación está claro. Viendo ese programa, una de las personas dijo: yo no quiero volver a ninguna iglesia, yo no quiero saber nada de cristianismo, yo no quiero nada. Y la propia hermana, que también fue perjudicada, le decía: lloro para que él vuelva a la iglesia. ¿Cuánto daño se causa por obrar mal? Ahora,
Esto también nos debe a nosotros examinar acerca de la ligereza que tenemos en cuanto a los asuntos espirituales. A veces decimos ser hijos de Dios, pero la pregunta es, ¿y realmente somos hijos de Dios? ¿Nos comportamos como hijos de Dios? A veces no. ¿Por qué? Porque nosotros no nos regimos bajo la norma del Señor, sino conforme a nuestros propios razonamientos. El reino de Dios no se rige ni por la lógica, ni por las interpretaciones amañadas de la Biblia, ni por valores éticos o morales. El reino de Dios se rige por los principios divinos, y sus principios están en la santa ley de Dios, en la Biblia, en la palabra de Dios. Amén. Y eso es lo que debió haber pensado Pedro. ¿Cuáles son los principios del reino? ¿Pagar o no pagar los impuestos, y por qué? Pero la pregunta es, ¿a nosotros como cristianos nos rigen los principios del reino? ¿Qué principios divinos rigen el sostenimiento de la iglesia? ¿Cuál es tu responsabilidad ante Dios respecto de su iglesia? Que no seas ligero en tus pensamientos y en tus respuestas y en tu responsabilidad con la congregación. Porque así como esos que han cometido excesos y han robado a las ovejas tienen que ir a rendir cuentas ante Dios, asimismo los que han descuidado a la iglesia y a sus ministros tendrán que rendir cuentas ante Dios. Ahora miremos el tercer aspecto del que nos habla el texto: el pago del impuesto. Versículo 27. Pero para no escandalizar a esta gente, vete al lago y échale al suelo, saca el primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás una moneda. Tómala y dásela a ellos por mi impuesto y por el tuyo. El sostenimiento del culto tiene altos costos, y para ello Dios dispuso este impuesto. Con ello se pagan los costos del sostenimiento del culto. Se pagan los ministros, porque el obrero es digno de su salario. Se pagan los insumos. Se paga el sostenimiento del templo. Por ejemplo, en nuestro caso, el local, el arrendamiento, el pago de servicios públicos. Se debe pagar a los ministros de culto. Hermanos que trabajen, hermanos, esto es un trabajo. Y es un trabajo que en la Biblia está considerado por Dios como un trabajo de alta estima. Es el único empleo que Dios exalta, diciendo: cuán hermosos son los pies del caminante que lleva buenas de salvación, que anuncia el Evangelio, que anuncia la paz. Pero no es solamente esa razón. La palabra dice que cuando nosotros somos hijos de Dios, amamos a nuestros hermanos. Bueno, los ministros de culto somos sus hermanos. Somos hermanos suyos. Y la palabra de Dios también dice que debemos tener en alta estima como superiores a nosotros, a nuestros hermanos. Por el solo amor, la iglesia debe tener un doble honor para con los siervos del Señor. Es lo que dice su palabra. Yo no estoy demandando ni pidiendo nada mío, ni inventando nada, ni exigiendo nada a ustedes. Le estoy enseñando la palabra, amado hermano, para que conozca la palabra y disiernas quién tiene la razón: tu vecino, tu amigo, tu pariente, o la palabra del Señor. El Señor le dice a Pedro que debe pagar el impuesto, y le da los medios. ¿Y cuál es la razón por qué el Señor da para pagar el impuesto? Él dice: para no escandalizar. Y este término escandalizó en griego
no se refiere a una gritería, a una bulla, a formar un escándalo, que era lo que la multitud podría haber hecho. Se refiere más exactamente a no ser piedra de tropiezo. El Señor Jesús no estaba evitando una revuelta. El Señor Jesús estaba evitando que el pueblo de Dios cayera en el pecado. Que no fuera piedra de tropiezo. Primeramente a Pedro, porque era Pedro con quien se estaba relacionando. Mira, Pedro, yo no tengo que pagar el impuesto, pero lo voy a pagar. Para que tú consideres la validez, la grandeza del reino e inviertas en el reino. Lo voy a pagar para que todo el mundo se dé cuenta que a pesar de que yo soy el Hijo de Dios, estoy comprometido con el reino de Dios en la tierra. A pesar de que él no tenía que pagar, él estaba comprometido con el reino de Dios en la tierra. Pero también a los otros 11. No solamente a Pedro, a los otros 11. El Señor les estaba mostrando más allá la iglesia, el ministerio de la iglesia, que debe ser sostenido por los santos creyentes. Pero no solamente a Pedro y a los otros 11, sino también a todos los judíos y a la iglesia de nuestros tiempos. El Señor Jesús paga el impuesto del templo para ser ejemplo a nosotros. Y hermanos, así como es piedra de tropiezo el exceso del abuso, también es piedra de tropiezo el descuido de la iglesia por sí misma. La mala actitud de los falsos maestros codiciosos no te exime a ti de tu responsabilidad dada por el Señor en el sostenimiento de su santa iglesia. Ahora, el Señor Jesús estaba enseñando a su discípulo la responsabilidad de contribuir para con el sostenimiento de quienes han sido llamados a trabajar a tiempo completo en la obra del Señor. Y eso fue transmitido a tal punto que luego el apóstol Pablo, en 1 Corintios 9, 11 al 14, el Señor dice así. 1 Corintios 9, 11 al 14. Si hemos sembrado semilla espiritual entre ustedes, ¿será mucho pedir que cosechemos de ustedes lo material? Si otros tienen derecho a este sustento de parte de ustedes, ¿no lo tendremos aún más nosotros? Sin embargo, no ejercimos este derecho, sino que lo soportamos todo con tal de no crear obstáculos al Evangelio de Cristo. ¿No saben que los que sirven en el templo reciben su alimento del templo? Y que los que atienden el altar participan de lo que se ofrece en el altar. Así también el Señor ha ordenado que quienes predican el Evangelio vivan de este ministerio. Si bien es cierto que Jesús no estaba obligado a pagar el impuesto, podemos ver que en su humildad Él se identifica con nosotros, Él se identifica con su iglesia, con sus necesidades. Recordemos por un momento el bautismo. ¿Qué fue el bautismo? Al igual que este evento, ¿el Señor Jesús tenía que bautizarse? No, el bautismo era para los prosélitos, o sea, para los que no eran judíos y querían convertirse a la fe judía. Pero era judío, de pura cepa, procedente de la raíz de David, procedente de Abraham, procedente de Adán. Él no tenía que pagar, él no tenía que bautizarse. El Señor Jesús, el bautismo era para pecadores, para ser lavados y arrepentimiento. El Señor Jesús no tenía de qué arrepentirse, en Él no había pecado. Sin embargo, ¿qué dijo el Señor Jesús? Es necesario que me bautices, ¿para qué? Para que se cumpla con toda justicia. O sea, como una identificación de con la raza caída. ¿Por qué necesitamos del sostenimiento del templo? Porque somos una raza caída. Si estuviéramos en la gloria, no necesitaríamos de nada. Si hubiéramos seguido en el Edén, no necesitaríamos de nada. Pero por ser una raza caída, necesitamos del sustento. Y el Señor Jesús se identificó con ello. El Señor Jesús pagó el impuesto del templo por un asunto de identidad, por un asunto de pertenencia. Hermanos, el
dar comprometidamente para el sostenimiento de la iglesia de Cristo no es ley, no es obligación. Tú no estás obligado, ni yo estoy diciendo a través de este sermón. Es que a partir de hoy tú tienes que poner esto en la hucha para la iglesia. No, eso no es una ley, no es una obligación. Cristo ya cumplió la ley, Cristo ya cumplió la obligación. Ahora eres libre de la obligación. Pero es un privilegio, es una consecuencia, es un resultado de la gracia, y tiene que ver con nuestra identidad de cristianos. Es un privilegio ser colaboradores de Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. Es una responsabilidad grata. Es como la responsabilidad de criar un hijo. Claro, el mundo dice, malditos los hijos, me toca gastar en los hijos. Para nosotros los creyentes, los hijos son bendición de Dios, y la mejor inversión que podamos hacer en esta tierra son nuestros hijos. Qué privilegio para nosotros el aportar en la obra del Señor. Ahora, el Señor Jesús nos enseña, la palabra nos enseña la forma como el Señor Jesús pagó el impuesto. ¿Cómo lo pagó? Mediante un milagro. Y vaya milagro. El Señor le ordena a Pedro que se vaya a pescar, y allí encontraría, era el primer pez, no tenía que hacer mucho trabajo, solo lanzar la red o quizás el anzuelo, dice el texto, dice, y echa el anzuelo. Me equivoqué, no es la red, es el anzuelo. Saca el primer pez que pique. En esto muestra la gloria del Señor. Aún los peces del mar, las amebas, el aire, las nubes, todo tiene que someterse al dominio, al reino de Cristo, porque Él es el creador. Amén. Y el Señor Jesús había dispuesto desde la eternidad y por la eternidad que ese pez iba a tragarse una moneda. Y esa moneda alguien se la tenía que haber tirado, o haberse caído de un barco, o alguna cosa. El Señor ya lo había propiciado. Y el pez se tragaba la moneda, y como no se la podía pasar, la moneda estaba en el hocico, en la boca, pero tampoco la expulsaba porque era su presa. Y entonces Pedro lanza al suelo, y el pez abre la boca, ni se traga la moneda ni la bota, pero pica el anzuelo. ¿No les parece a ustedes esto extraño? Ni botó la moneda ni se la tragó, pero mordió el anzuelo. ¿Cómo? Es un milagro. Y Pedro saca el pez, el primer pez, no tuvo que pescar mucho. Le abre la boca y allí encuentra la moneda y paga el impuesto. Quizás ya no habían recursos, pero el pago apremiaba. Sin embargo, el Señor tuvo cuidado de proveer a Pedro para que pagara el impuesto. Esto nos enseña que no debemos temer el poner como prioridad el reino. En la enseñanza de las parejas hemos estado viendo a través de 4 semanas o algo más el manejo de las finanzas en el hogar. Y lo primero que hemos visto, y como hemos venido tratando en parejas, la prioridad del hogar es la gloria de Dios. Y dentro del presupuesto lo primero es dar para la gloria de Dios. Algunos dirán, tenemos que pagar las deudas, el arriendo, los servicios, las colegiaturas, comprar el mercado y lo que sobra para el Señor. No, el Señor no quiere tus sobrantes. El Señor demanda de ti su gloria. Pero muchos tienen temor de apartar el diezmo para el Señor, la ofrenda para el Señor, de poner el reino de Dios y su justicia primeramente. ¿Por qué? Porque no esperan que todas las demás cosas sean añadidas. No confías, no tienes la fe para creer, para estar seguro de que cuando tú te ocupas del reino de Dios, Dios se está ocupando de ti y de tus finanzas. Y que si el Señor hizo un milagro para pagar el impuesto del templo, para el sostenimiento de las cosas del reino de Dios en el pueblo de Israel, ¿por qué no va a hacer un milagro en tu vida para sustentarte en todo lo que necesites? No temas dar para el reino de Dios.
¿A qué conclusiones llegamos? Hemos visto en este pasaje que la institución del impuesto del templo se basa en la redención y la expiación del pecado. Y esto lo tenían que dar los judíos como parte de la ley. Sin embargo, al venir Cristo, Él nos redimió del pecado y nos libró del ayo, de la esclavitud de la ley. Cristo es nuestro Redentor. Y si Él es nuestro Redentor, nos debemos a Él. Y Él es digno de que nosotros le rindamos todo tributo, todo honor y toda gloria, también a través de nuestra economía. El Señor Jesucristo nos enseña que para Él la prioridad de su venida, de su ministerio, de su sacrificio es su reino. Y su reino está representado en la tierra, en su iglesia. Jesús está enteramente comprometido con su iglesia. Y Él ha destinado todos los recursos para que ella funcione correctamente. Por ello, Él ha determinado que sea la iglesia la que se sostiene a sí misma. Por ello, es nuestra responsabilidad el sostenimiento de la iglesia, de sus ministros. Porque así como Cristo ama a su iglesia, cada miembro debemos amar a nuestra preciosa iglesia. Y me inquietó como Jeremías en la primera enseñanza nos estaba hablando acerca de esa santificación y acerca de la contradicción de que la esposa de Lot tenía todos los beneficios, y me dio quebrantamiento de corazón cuando él decía que esta iglesia tiene el gran beneficio de que se predique la palabra. Este beneficio es muchísimo mayor que si un ángel mismo viniera y te tomara de la mano. Tenemos la palabra de Dios y damos gracias al Señor por ese beneficio. Pero ¿cuánto lo valoramos? ¿Seremos como la esposa de Lot, que no le importó el beneficio? Oh, hermanos, cuán grande responsabilidad tenemos con la iglesia. Efesios capítulo 5, 28 al 32 dice: asimismo el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha jamás odiado a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con su iglesia. ¿Qué hace Cristo con su iglesia? La alimenta y la cuida. Y así nosotros debemos alimentarla y cuidarla. ¿Qué es lo más valioso para el Señor Jesucristo en la tierra? ¿El oro, la plata, los imperios? No. Su hermosa iglesia, aunque sea pequeña y desvalida como esta, aunque tenga un pastor tan falto como yo, pero para Él es su gloria. Y si la iglesia vale para el Señor, ¿cuánto más ha de valer para ti? ¿Cuánto debe valer para ti? Entonces, al igual que Cristo, debes amarla. Al igual que Cristo, entonces debes sustentarla, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su esposa, que fue lo que hizo Cristo. El Señor abandonó la gloria en su trono, se abandonó del Padre para venir a pagar el precio por su iglesia. Él se comprometió todo, se comprometió hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Hasta dónde llega tu compromiso con la iglesia, el cuerpo de Cristo? Dice, los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Esa es nuestra esperanza. Seremos un solo cuerpo con Cristo. Y dice, esto es un misterio profundo. Yo me refiero a Cristo y a la iglesia. Cristo se entregó enteramente por su iglesia. ¿Cuál es tu grado de responsabilidad con la iglesia? A Dios sea la gloria en su iglesia por siempre. Amén. A Cristo sea la gloria en su iglesia por siempre. Amén. Oremos. Amado Señor, buen Redentor,